A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como En hoy. el Atlántico Sur hay un grupo de cerca de 200 islas, casi todas deshabitadas, pero en una de ellas viven unas 2.000 personas y son llamados los kelpers, es decir, los comedores de algas. Estas personas llevan una vida tranquila, dedicados a la pesca, algo de agricultura y al cuidado de más de 700.000 ovejas, es decir, 350 ovejas por cada habitante. Los ingleses las llaman Islas Falkland, los argentinos Malvinas, y allí, a 500 kilómetros, está Argentina. Esta inmensa nación que por los años 80 vivía una profunda crisis. En aquel entonces, los argentinos, intentando sobreponerse al terror, empezaban a protestar contra las torturas y las desapariciones políticas del régimen de Leopoldo Galtieri. Este era uno más en la sucesión de oscuros gobiernos que fueron una pesadilla para el país suramericano. Galtieri y sus asesores se sintieron acorralados y, como una hábil estratagema política, desviaron la atención. A principios del mes de abril, 5.000 soldados argentinos invadieron las Islas Malvinas y aplastaron sin resistencia a la guarnición inglesa que contaba con pocas armas. Mientras tanto, las masas de argentinos enardecidos, que 48 horas antes protestaban contra el gobierno, ahora salían a apoyarlo en una muestra de enconado nacionalismo. El gobierno de Galtieri se fortaleció por el momento y esperaba que Inglaterra no respondiera para recuperar ese punto a 12.000 kilómetros de Londres. Pero Inglaterra preparó lo más poderoso de su potencia bélica, cruzó el Atlántico y en poco tiempo obtuvo la victoria. Más de 1.000 vidas se perdieron en aquella aventura bélica adelantada con propósitos de distracción política. Aquellas islas, que en un momento se convirtieron en escenario de dolor, fueron descubiertas un día como hoy, 16 de abril de 1502, por quien le dio nombre a nuestro continente, por Américo Vespucio. Las principales noticias del día. Titulares. Prisión preventiva contra Walter Solís, exministro de Transporte y Obras Públicas. Presidente de México defenderá su denuncia contra Ecuador por incursión en embajada. Autorizan extracción de contenido de los dispositivos electrónicos de Jorge Glass. En el segmento de opinión, la deuda pública. En política internacional se amplía el conflicto. Los editoriales serán de Santiago Basabe. Las deserciones legislativas, ¿cuánto le cuestan al país? Noticias del día. Prisión preventiva contra Walter Solís, exministro de Transporte y Obras Públicas. El juez de la Corte Nacional de Justicia, Julio César Inga, dictó prisión preventiva contra Walter Solís, exministro de Transporte y Obras Públicas, y medidas alternativas para otros 5 exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa, por supuesto peculado en la reconstrucción de Manabí. El juez aceptó el pedido del fiscal subrogante Wilson Toba Inga y dictó la prisión preventiva contra Solís, al considerar que no existen garantías para que comparezca a este proceso. El exministro acumula 2 sentencias por los casos Enagua y sobornos, pero no ha cumplido ninguna, ya que se encuentra prófugo en México. Según su defensa, él tiene la condición de refugiado del gobierno de Manuel López Obrador. El juez dispuso que se oficie a la Interpol para la ubicación y captura de Solís y que la presidencia de la Corte Nacional inicie el proceso de extradición desde México. También ordenó presentaciones periódicas ante un juzgado para el exministro de Obras Públicas, Boris Córdoba, los ex subsecretarios Franklin Bernal y Omar Chamorro, el exdirector del SECOP Víctor Jaramillo y Milton Maldonado, exdirector de Inmobiliar, los otros exfuncionarios vinculados con esta causa. En esta causa, la Fiscalía investiga el desvío de 367 millones de dólares que se recaudaron por la ley solidaria y que debían ser destinados para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas tras el terremoto del 2016. En este caso, también está procesado el ex vicepresidente Jorge Glass, que ya cumple 2 condenas por corrupción, una a 6 años por asociación ilícita en el caso Odebrecht
y otra a 8 años por cohecho agravado en el caso Sobornos 2012-2016. El juez también ordenó la retención, inmovilización y congelamiento de las cuentas e inversiones que los procesados mantengan en el sistema financiero nacional, así como la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles propiedad de los nuevos vinculados. La instrucción fiscal se extenderá por 30 días más. Presidente de México defenderá su denuncia contra Ecuador por incursión en embajada. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este martes 16 de abril de 2024 que defenderá su denuncia contra Ecuador por el asalto a su embajada ante los mandatarios de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Ese día se llevará a cabo una cumbre virtual extraordinaria de jefes de Estado de la CELAC, convocada por el mandatario de Honduras o la mandataria de Honduras, Xiomara Castro, presidenta pro tempore del organismo regional. Mañana vamos a tener nosotros una reunión, una videoconferencia con presidentas y presidentes de América Latina y el Caribe. Nos vamos a reunir por este medio a las 9 horas y vamos a tratar este tema básicamente, señaló el gobernante mexicano en su conferencia matutina este lunes. López Obrador se refirió a la denuncia que presentó el jueves pasado su gobierno ante la Corte Internacional de Justicia, en la que pide suspender a Ecuador de las Naciones Unidas hasta que ofrezca una disculpa pública por allanar la sede diplomática de México en Quito el 5 de abril. La polémica creció el viernes pasado cuando un tribunal de Ecuador declaró ilegal y arbitraria la detención de Glass en la Embajada de México, pero lo mantuvo en prisión al tener todavía pendiente por terminar de cumplir una pena de 8 años de cárcel por 2 condenas vigentes emitidas en años pasados. Autorizan extracción de contenido de los dispositivos electrónicos de Jorge Glass. Los últimos días han sido turbulentos para el expresidente Jorge Glass, quien ha pasado de la detención en la Embajada de México a la cárcel de máxima seguridad La Roca, donde recientemente experimentó una preocupante descompensación de salud que lo llevó a ser trasladado de urgencia a un hospital en Guayaquil el pasado 8 de abril. El 13 de abril se autorizó la extracción del contenido de los dispositivos electrónicos del exmandatario, 2 celulares y un iPad, por orden de un juez de la Corte Nacional. Con esto la Fiscalía podrá reconocer, preservar, extraer, analizar y materializar la información contenida en los dispositivos que fueron incautados el pasado 5 de abril. Esta medida ha levantado polémica y generado reacciones encontradas. Vinicio Tapia, abogado de Jorge Glass, ha expresado su preocupación y argumentado que la obtención de pruebas de esta manera podría violar la Constitución y la ley. Toda vez que el habeas corpus fue otorgado, la misma ley establece que toda prueba que sea obtenida violando la Constitución o la ley no tendrán validez y carecerán de eficiencia probatoria, afirmó Tapia. Además hizo hincapié en la inobservancia de las autoridades a esta normativa, calificándola como lamentable. El equipo legal de Glass ha tomado medidas al respecto. Tapia anunció la presentación de un escrito solicitando la revocación del impulso fiscal que autoriza la explotación de los dispositivos electrónicos. Argumentan que de llevarse a cabo, dicha acción sería inválida legalmente y no debería tener eficacia probatoria. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Rodolfo Azar, periodista, analista internacional. Habló sobre la situación en el Medio Oriente y los ataques de Irán en contra de Israel. Escuchemos lo que dijo. Irán, yo creo que cometió un grave error. Por la magnitud del ataque, cometió un error que ya lo voy a explicar bien, pero todavía no habían terminado de llegar los misiles, los drones, que son los más lentos, a Israel, y ya estaban sacando un comunicado las embajadas iraníes en todo el mundo diciendo que esta iba a ser la única respuesta de Irán contra Israel, ¿no? Entonces, diciendo que hasta ahí vamos a llegar y que ya está, suficiente con eso. Lo que estaban diciendo es: con esto estamos dándole de comer a los que más se quejan en Irán de que era necesario hacer algo, que son las alas más radicales de la Guardia Islámica, que es un grupo, no un grupo, es un ejército paralelo a las Fuerzas Armadas iraníes, ¿no? Que estaban pidiendo venganza, y bueno, entonces hicieron un poco de demagogia.
Ahora, el tema es la magnitud del ataque. Es decir, es enorme. Si Israel hubiese, no sé, bombardeado alguna embajada, como en su momento hicieron con la embajada en Buenos Aires a través de Hezbollah, como venganza por el asesinato de otro comandante, pues todos habrían sabido que es Irán y lo habrían, digamos, justificado, entre comillas, diciendo fue por el asesinato en una embajada de un comandante iraní. Pero la magnitud del ataque, al ser tan desproporcionado, porque quieren mostrar al mundo de que ellos son poderosos, que son una potencia que hay que respetar, etcétera, etcétera, la magnitud ahora pone a Israel como una víctima, cuando en las últimas semanas el mundo estaba ya poniendo énfasis en la cantidad de civiles que estaban muriendo en Gaza. Entonces ahora Israel pasa a ser el atacado. Y al mismo tiempo, y además le da una excusa para volver a atacar a Irán, pero ya más abiertamente, no a escondidas ni asesinando comandantes, sino a instalaciones militares, ¿no? Y el otro problema grave para Irán, el error gravísimo, es que pone en guardia a sus grandes rivales de Oriente Medio, que son árabes, a Turquía, a Egipto y a Arabia Saudita, que están armados hasta los dientes, que tienen ejércitos enormes, mucho más poderosos que los iraníes, y los ponen en alerta diciendo, bueno, muchachos, aquí tenemos que ver de qué lado nos decantamos, es decir, ya no podemos quedarnos al medio. Por eso también Jordania, un país que fue tradicionalmente rival o enemigo de Israel, ahora se puso en contra de Irán porque los drones y misiles pasaron sobre su territorio, ¿no? Es decir, yo lo que estoy viendo es que no puede haber una respuesta inmediata y masiva de Israel. Eso sería una catástrofe para ellos y para el mundo en general, ¿no? Incluso pero si hay esta respuesta, Rodolfo, sí, que hay esta respuesta, Arabia Saudita y los otros actores de Oriente Medio que enumeraste, la calificarían de legítima. Claro, claro, y además encontrarían una excusa para meterse ellos en el conflicto también. Porque, a ver, el problema es, a ver, hay otro tema. Una guerra en Oriente Medio llevaría el precio del petróleo a las nubes. Como ya ha llevado ahora. Ahorita ya está alto. Ha subido un poquito y ha vuelto a bajar, ¿no? Sí. Está en $90 por ahí, esta mañana bajó. Estaba en 85 el día viernes. Sí, pero ha ido a bajar, o sea, están a la espera de... Pero no, una guerra llevaría el petróleo a $200, $300, porque por esa zona pasa un tercio de toda la producción mundial, por el estrecho de Hormuz, donde Irán puede fácilmente bloquear el estrecho hundiendo naves. Es tan pequeño el sitio por el que pasan que, y eso causaría una inflación terrible, la bronca en países occidentales, la caída segura, la pérdida de la reelección para Biden. Entonces hay mucho interés en que no estalle una guerra. Fausto Pretelín, analista internacional mexicano en Radio Sucesos, habló acerca del impasse entre Ecuador y México. Veamos la nota. Pues sí, es una pena, es un lamento el hecho de que haya esta ruptura de relaciones entre los dos países. Es evidente que sí hubo pues una violación, ¿no?, a la soberanía del país mexicano a la hora de estar pues llevando policías en el interior de la Embajada de México en Quito. Sin embargo, hay que ver toda la película completa. Es claro que el presidente de México desde hace casi 6 años lleva una política, vamos a llamarla exterior, dogmática, o una diplomacia dogmática y no una diplomacia de Estado. ¿Eso qué implica? Que lo que vemos en América Latina, en Ecuador particularmente ahora, es que más allá de que sean embajadas, lo que tenemos de México en América Latina son centros de ideologización, centros de empatía con amigos ideológicos, entiéndase lo mismo que con Evo Chávez, criticando a Perú, ahora con el tema de Ecuador. Entonces, pues sí, seguramente mientras esté el presidente López Obrador al frente de la presidencia de México, va a ser prácticamente imposible que se reactiven las relaciones diplomáticas. Ahora, hemos escuchado al presidente López Obrador en sus mañaneros hablar casi todos los días de la semana pasada de una manera fuerte, digamos, hasta el viernes que nos terminó diciendo gorilas por la irrupción en la embajada. Es decir, no se ve en él una
intención de arreglar las cosas y se siente muy afectado. Entiendo que el nacionalismo en México es un tema muy fuerte, es un tema admirable hasta cierto punto. ¿Contagia a su pueblo el presidente López Obrador con lo que dice, con lo que muestra? Bueno, es evidente que para los seguidores de López Obrador sí lo contagia, sí contagia a sus seguidores. Inclusive he platicado con varias personas en donde me dicen que critican a López Obrador, su política y demás, pero en este caso apoyan el hecho de que haya defendido a México frente a Ecuador. Creo que el nacionalismo, como decía François Mitterrand, es guerra. El nacionalismo en la época del siglo XXI, el nacionalismo entendido como lo entiende López Obrador, creo que es erróneo, y sobre todo si se aplica con la diplomacia. La diplomacia de López Obrador es divisoria, polariza. Para que entiendan nuestros amigos allá en Ecuador, López Obrador no ha recibido un solo día a los jefes de la oposición en la casa presidencial. Un solo día en casi 6 años. Eso habla de esa visión totalmente maniquea, enemigos, amigos, negro-blanco, que lleva y que está aplicando ahora en la diplomacia. Al inicio de su gobierno decía que sus valores diplomáticos eran la no intervención y la no injerencia, algo que ya no menciona, y que bueno, porque estaría escupiendo hacia arriba, es decir, no, si algo ha definido a López Obrador su diplomacia, particularmente en América Latina, ha sido su injerencia, su visión adoctrinaria, ideológica, política, que eso daña mucho en diplomacia. Entonces, respondiendo a su pregunta, sí, hay muchos seguidores que le aplauden lo que está cometiendo, lo que está haciendo, pero bueno, pues es un nacionalismo mal entendido. En Impacto Informativo, César Vázquez, secretario de CENESID, habla acerca de las becas otorgadas por la CENESID. Escuchemos lo que dijo. Estamos arrancando ya con las entregas de los programas de becas. Como ustedes conocen y fue público, el presidente Daniel Noboa... La CENESID nació para eso, ¿no? Para las becas. Entre otras cosas, tenemos muchísimas obligaciones, pero entre otras cosas está en la entrega de becas, y un reto importante del presidente ha sido colocar al menos 25,000 becas de este año. Así que estamos ya con las primeras entregas. El presidente una semana atrás hizo una entrega importante de 1,250 becas en Quevedo, y esta semana vamos a hacer unas entregas adicionales de becas ya efectivas colocadas. ¿Qué criterios se manejan en CENESID para esa entrega de becas? Depende de cada programa de becas. Para este que estamos entregando, que son las becas Saudí, que son 2,500 becas que se van a colocar para formación técnica y tecnológica, habían que cumplir 2 requisitos básicos, que era tener un título de bachiller y no estar cursando o haber cursado ya una educación superior de tercer nivel. Esos son los 2 requisitos básicos, y obviamente ya unos requisitos administrativos que tienen que seguir en cada instituto cuando van a ingresar. ¿Y cómo hacen los diferentes estudiantes del país para acceder a las becas? Hay muchos de ellos que definitivamente parece que no tienen oportunidades, ¿no? ¿Cómo maneja ese criterio de democratización de la entrega de becas? Efectivamente, los criterios que nosotros aplicamos es llegar con estos programas a quienes realmente lo necesiten. Es por eso que nosotros aplicamos acciones afirmativas en los procesos de becas, es decir, priorizar a los grupos históricamente excluidos. Mujeres víctimas de violencia de género, pueblos y nacionalidades indígenas, deportistas de alto rendimiento, entre otras, que son los indicadores que nosotros tenemos para justamente dar esta prioridad. ¿Las discapacidades entran dentro ¿También? de estas acciones afirmativas? También, la discapacidad también es. Nosotros, una vez que arranca el programa, todos los ecuatorianos que así lo decidan se inscriben en el programa, y luego nosotros hacemos este cruce de información con los diferentes ministerios, basándonos en la información que ellos tienen registrada, para finalmente dar estos puntajes y poder entregar, como digo, las becas a quienes realmente lo necesitan. Estamos desde 8 o 9 de enero bajo un régimen de violencia en este país. El gobierno lucha contra eso, pero las familias que han sido afectadas por esto de alguna manera también pueden acceder a las becas. Totalmente, y qué bueno que topas ese tema, porque es nosotros hacia allá, hacia donde queremos ir.
Con educación cambiamos el país, con educación cambiamos la realidad de muchísimos jóvenes y de muchísimas familias. Es por eso que también consideramos como estas acciones afirmativas o damos un criterio de prioridad a jóvenes que son parte de este entorno de violencia, que están en sectores que tienen algunos índices importantes que afectan al tema del desarrollo normal. Y también ahí es un reto importante que tenemos todos nosotros, el poder generar este ambiente de paz a través del apoyo a las diferentes estrategias y políticas que implementa el presidente para poder cambiar la realidad del país y poder ir tranquilos a clases, poder ir tranquilos a estudiar y a los centros de formación. ¿Esas becas son para entidades de educación superior nacionales y o extranjeras? Correcto, tenemos dos programas. Globo Común, que hace un par de días tuvimos un anuncio con la canciller y la señora primera dama que nos acompañaron. Globo Común es un programa de becas que maneja CENESID, en el cual países amigos o instituciones, ONGs, universidades ofrecen becas al Ecuador y los canalizamos a través de CENESID. Tenemos en ese programa de becas 6.000 disponibles para toda la ciudadanía. Son en su gran mayoría de formación en el exterior. Es decir, los reciben los países o las universidades amigas y los jóvenes pueden ir a acceder a este tipo de formación. Muchas de ellas cubiertas del 100%, otras te incluye incluso el tema del costo del viaje, una manutención, una residencia, para que puedan cubrir todos los gastos que implica irse fuera del país. Y el otro programa son las becas nacionales, que en este caso son las becas Saudí, las 2.500 que estamos entregando, y las siguientes becas que van a venir, que son las becas en Nuevo Ecuador, que son otras becas para formación de tercer nivel en el país. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hay muchos acontecimientos y fenómenos y problemas que se han presentado últimamente en el Ecuador, pero creo que hay que tratar un tema que interesa a los mercados financieros internacionales en el mundo con respecto a Ecuador. Este tiene que ver con el tema de la deuda pública ecuatoriana, deuda pública interna y externa. Hasta qué punto el monto de esta deuda es sostenible hacia el futuro. Pero ¿cuánto es el monto de la deuda? Bien, está ya prácticamente en 80.000 millones de dólares, que con un Producto Interno Bruto de aproximadamente 121.000 millones, próximamente se está acercando a un coeficiente del 70% del Producto Interno Bruto. La deuda pública interna está alrededor de unos 32.000 millones de dólares, y la deuda pública externa está alrededor de 48.000 millones, lo que hace pues prácticamente 80.000 millones de dólares. Hay otros países en América Latina, en Europa y en Estados Unidos mismo que tienen un coeficiente de deuda pública con respecto al Producto Interno Bruto mucho mayor que Ecuador, ¿sí? Pero el tema es, primero, la transparencia. En este dato de cerca de 80.000 millones de dólares de deuda pública en el Ecuador, que es la deuda no consolidada, sino lo que le llaman la deuda agregada bruta. Uno dice, ¿está toda la deuda realmente o falta algo? Y por lo tanto no hay suficiente transparencia en el manejo de este tema público por parte, no de este gobierno, sino de los gobiernos anteriores también. ¿Por qué digo esto? Por la siguiente razón. Por ejemplo, usted tiene que los municipios, consejos provinciales, las juntas parroquiales, todos los días, todas las semanas le dicen al ministro de Finanzas, me debes tanto, me debes tanto, me debes tanto. Y los municipios y los consejos provinciales y los GAT participan, tienen una participación en ciertos impuestos, por ejemplo, en ingresos permanentes como es recaudaciones tributarias. Un porcentaje equivale a los GAT y estos se distribuyen de acuerdo a ciertas reglas y ciertos procedimientos que están en la ley. Y luego también tienen un porcentaje de los ingresos no permanentes como petróleo, que también se distribuyen según ciertos procedimientos que están en la ley. Y entonces todos estos organismos públicos, los GAT, municipios, consejos provinciales, dicen sencillamente me debes tanto. Y no es cuestión de 1 millón, 2 millones, 100 millones, 200 millones. De acuerdo a los GAT, esto ya son varios cientos de millones de dólares. La pregunta es, ¿esto está como deuda pública en los 80.000 millones?
Yo entiendo que no están eso. Pero también existen que los GAS dicen, me debes plata por la devolución del IVA. No se olvide, amigo, que los municipios, consejos provinciales, cuando hacen compras, pagan el IVA. Y ese IVA tiene que ser devuelto por el gobierno nacional. Y aquí no es 1 millón, tampoco son 10 millones, ni 100 millones, sino mucho más. En todo caso, también es una deuda. ¿Está contabilizada como tal? Yo digo no. De tal manera que hay una serie de ítems que no están considerados como deuda pública y no aparecen en los boletines del Banco Central del Ecuador. Si uno le metiera, perdóname la expresión, o le incorporara total transparencia al manejo de esto y a las estadísticas de este tema, sencillamente con toda seguridad, la deuda pública sería mucho más de 80.000 millones de dólares. Agréguenle esto, mis amigos, lo del Seguro Social ecuatoriano. Hay especialistas de la Mesa de Seguridad Social, que es organismo privado, que dicen que la deuda es más de 12.000 millones de dólares del seguro, del gobierno con respecto al seguro. Y esto ya no se trata de bonos del Estado que ha comprado a través del Banco del Seguro, que el Seguro Social Ecuatoriano, ya no se trata de eso, sino que sencillamente por la contribución del 40% para financiar el sistema de pensiones, el gobierno no pague el 100%. Y no solamente que se atrasa en el pago, sino que no pague el 40%. Y el Seguro Social viene reclamando. Yo he sugerido que pongas en el presupuesto del Estado 100 y tú pones menos de 100. Entonces hay una diferencia de opinión y de percepción de lo que representa el 40% para financiar el sistema de pensiones. El presidente del seguro es nombrado por el presidente de la República. El ministro de Finanzas es nombramiento del presidente de la República. Entonces, ¿por qué no se ponen de acuerdo en un tema tan delicado como este? Pero aparte de eso, usted tiene lo que tiene que ver con las asignaciones del presupuesto del Estado con respecto al seguro de salud que administra el Seguro Social Ecuatoriano. Y aquí también hay deuda, no de 1 millón, no de 100 millones, sino mucho más. Entonces, no está gobierno o como sector público más de 80.000 millones de deuda pública, que sobrepasaría el 80% del Producto Interno Bruto. Y un dato que es importante. Cuando uno dice, bien, tengo que pagar las amortizaciones de deuda pública interna y luego hay nueva deuda porque sigue habiendo déficit fiscal. Entonces la pregunta es, del año pasado, por ejemplo, ¿cuáles fueron los desembolsos? Fueron como 6.000 millones de dólares y la nueva, digamos, no los desembolsos, sí los desembolsos, y el pago del capital de la deuda como 12.000 millones. Es decir, el gobierno está obteniendo recursos del petróleo, está obteniendo recursos de la recaudación, está obteniendo recursos del exterior para cubrir este déficit. Es decir, vence $1 de capital y estoy obteniendo nueva deuda por menos de $1 de capital en el mercado interno. Esto es realmente llamativo y preocupante. Este es uno de los elementos que uno dice, hay que tener cuidado con el servicio a la deuda y hay que tratar de reprogramar nuevamente la deuda pública externa del país. Ya no con los organismos financieros internacionales como el FMI, el Banco Mundial, el BID, sino con lo que tiene que ver con la deuda en manos de bancos de inversión, manos privadas a nivel internacional. Este gobierno va a tener que llevar a cabo esa tarea, pensar en que es necesario acudir a Nueva York, reunirse con los acreedores privados e internacionales y sencillamente decir, señores, hay problemas hacia el futuro, necesito una reprogramación. No es que no quiera pagar, sino que tengo dificultades fiscales sumamente graves. Estimados amigos, este es un tema sumamente delicado. El gobierno tiene que atender este tema para darle más transparencia. Y hoy que esté el Fondo Monetario Internacional, yo estoy seguro que dirá, amigos, el tema de la deuda pública, ustedes tienen que arreglarla en forma adecuada y tienen que darle transparencia total para confianza de los inversionistas nacionales e internacionales. Gracias amigos, nos volveremos a ver la próxima semana con otro tema. Gracias. Global Hoy con Alan Carney. Se amplía el conflicto. Los temores que se plantearon casi desde el inicio del conflicto en Gaza hace poco más de 6 meses sobre una ampliación del mismo se vieron confirmados primero el 1 de abril y luego el fin de semana pasado
al producirse dos muy serios incidentes armados entre Israel e Irán. El día lunes 1 de abril se produce un ataque con misiles a un anexo de la embajada iraní en Siria, presumiblemente a cargo de la Fuerza Aérea de Israel, matando a 7 personas, entre ellas al general a cargo de la Fuerza Quds de la Guardia Republicana, que tiene a su cargo el control de las operaciones de los varios proxies iraníes en Líbano, Gaza y Yemen. Junto a él muere otro general de la Guardia y otros militares. El impacto moral es muy duro en Irán, que promete un ataque equivalente en retaliación. El suspenso por la naturaleza que la represalia tendría se alarga hasta el sábado 13, cuando Irán lanza un gran ataque con misiles de crucero, balísticos y drones. Se estima que lanza unas 300 unidades de estos desde territorio iraní, así como desde Líbano por acción de su proxy Hezbollah y de Yemen por las milicias chiitas hutíes. El resultado del ataque resulta por demás decepcionante para Irán, pues al parecer apenas unas pocas unidades alcanzan territorio israelí y al caer los daños son mínimos. Para Irán, que se ha estado posicionando como un jugador de peso en el mercado internacional de armas, este resultado es un desastre y ciertamente llama la atención respecto de los misiles y los drones que proporciona Rusia. Los mismos drones Shahed que siembran pánico entre la población ucraniana en su guerra con Rusia, en el ataque a Israel se desconoce si alguno llegó a impactar en el país. Al parecer, su muy eficaz sistema de defensa antiaérea, Cúpula de Hierro, logró destruir prácticamente la totalidad de los drones y con el apoyo de otros aliados destruyeron casi todos los misiles de uno u otro tipo que Irán lanzó. Según afirma Israel, se habría destruido el 99% de los artefactos lanzados, un índice de casi total ineficacia desde la perspectiva del atacante, pues los que alcanzaron finalmente territorio israelí no causaron daño alguno. Ciertamente, como alguien ya señaló, Irán se convirtió en el mejor agente de ventas de Cúpula de Hierro, el sistema defensivo antimisiles israelí. La relación costo-beneficio del ataque iraní es absurda, por lo que conviene analizar con más cuidado el ataque. De los informes que se han filtrado, el coste para Israel de su exitosa defensa se sitúa en los $1.000 millones comparados con el coste del ataque iraní, 200 drones a $25.000 cada uno, 5 millones, más 100 misiles de crucero o tierra-aire en promedio a 1.5 millones cada uno, 150 millones. Es decir, un sexto del coste defensivo. Es evidente que esta relación no es sostenible en el tiempo para la defensa, pero para la economía iraní tampoco resulta manejable un gasto sostenido de esa naturaleza. El apoyo económico y militar con el que cuenta Israel de parte de Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y otros países le dan una base muy sólida para resistir unos gastos tan elevados, pero todo tiene un límite. En este punto no se sabe si el remedio fue peor que la enfermedad, pues la anunciada represalia iraní por la muerte de sus oficiales, que se supone sería de gravedad equivalente, obviamente no lo ha sido, dejando en duda la capacidad de Irán para poder afectar en lo militar a Israel. Su imagen regional se habrá visto muy venida a menos tras las ilusiones que se generaron entre sus aliados y afines regionales, que verán esa incapacidad iraní como una debilidad, un tigre de papel que no puede hacer mayor daño a su enemigo. Aún más complicada se le presenta la cosa a Irán
ante la consolidación de unas posturas defensivas comunes de otros actores que en el pasado han permanecido al margen de los conflictos, como es el caso de Jordania, que en esta oportunidad cerró su espacio aéreo y derribó drones y misiles que sobrevolaron su territorio. Al parecer, Arabia Saudita habría actuado de igual forma, derribando misiles y drones lanzados desde Yemen. El primer gran intento iraní por saturar las defensas israelíes por el número de los lanzamientos ha terminado bastante mal y más bien ha contribuido a la posible consolidación de unos acuerdos que pueden ser explícitos o tácitos con los otros estados de la región que también consideran a Irán como su principal amenaza para una defensa común y, quién sabe, el acceso a la costosa pero eficaz defensa antiaérea de la cúpula de hierro. Más ominosamente, entre los halcones del gobierno israelí, se escuchan ya voces que se plantean un ataque en toda regla a Irán, a su programa nuclear particularmente, ante la posibilidad de que la teocracia iraní, cuyo objetivo declarado es la erradicación de Israel y de su población de lo que consideran territorio islámico, llegue a fabricar artefactos nucleares que permitirían alcanzar tales objetivos de un solo golpe. La posibilidad de un devastador golpe contra la industria nuclear iraní está definitivamente dentro de las aspiraciones de los radicales sionistas del gabinete de Netanyahu, máxime luego de la sensación de invulnerabilidad que tiene Israel hoy. Sí resulta sorprendente la falta de profundidad estratégica que Israel ha demostrado durante las casi 3 décadas de la preeminencia política de Netanyahu. Primero, ahogando los acuerdos de Oslo para la constitución en el terreno del Estado palestino previsto en la misma resolución de Naciones Unidas por la que se crea en 1947 el Estado de Israel, para luego dejar pasar la extraordinaria posibilidad de apoyar a la resistencia siria, básicamente sunita, contra los alawíes chiitas de Al-Assad, apoyado a muerte por Rusia y por la teocracia iraní. Como se recordará, para 2014, con una ayuda decidida, la dictadura siria se habría derrumbado, abriendo camino a un gobierno sunita de una naturaleza fundamentalmente diferente a la existente hoy, donde Siria se ha vuelto prácticamente un protectorado iraní y ha dado lugar a la creación del corredor chiita que hoy se extiende de Teherán a Beirut, que es el principal riesgo existencial para Israel. Apoyar la primavera siria era una apuesta por la democracia regional cuyos frutos se habrían manifestado en impedir que Líbano derive hasta caer en manos de Hezbollah y a través de este, de Irán, que jamás dudó en aprovechar las puertas que se le abrieron en Siria y en Líbano para ponerse a tiro de Israel y equipar poderosamente a Hezbollah para que pudiera resistirlo y atacarlo con misiles desde el norte. Irán ha anunciado, algo que es muy significativo, que su represalia ha concluido. Es evidente que se da cuenta de los riesgos de una respuesta israelí en su territorio y de sus limitaciones defensivas y ahora ofensivas. Buscará ganar tiempo para conseguir armas nucleares, en un primer momento como disuasivos, pero que dada la naturaleza del fanatismo religioso iraní, en forma alguna se puede excluir su uso para el cumplimiento de los declarados objetivos iraníes, la destrucción de Israel y la erradicación de su población. De manera general, podemos ver que para nada se han aclarado las aguas en Oriente Medio y debemos de estar atentos al desarrollo de los acontecimientos.
Muchas gracias. Editorial. Las deserciones legislativas, ¿cuánto le cuestan al país? Santiago Basabe, primicias. Nuevas deserciones en la legislatura ecuatoriana. No importa de cuál organización política provengan los que se desalinean. Ese no es el asunto de fondo. Tampoco es trascendente la tendencia ideológica de los que dejan las filas de su bancada. Mucho menos importa conocer la correlación de fuerzas legislativas. No es por tanto un tema de coyuntura política, aunque así lo asumamos cotidianamente. Los que ayer se alegraban con la presencia de nuevos asambleístas e independientes, ahora lanzan epítetos de grueso calibre en contra de los llamados traidores. Los que hoy celebran, mañana seguramente se enardecerán cuando este tipo de comportamiento llegue a sus puertas y los insultos serán de igual o mayor magnitud. El presidente de turno, independientemente de quién sea, siempre será el responsable de lo sucedido. No cabe duda sobre el derecho que tiene cada legislador a apartarse de la organización política que lo patrocinó en el momento en el que sus convicciones tensionan de forma irresoluble con las directrices que nacen de la jefatura partidista. De hecho, el punto central de discusión no es ese, sino a esa deserción debe o no seguir la pérdida de su curul. Al respecto, hay al menos dos respuestas, ambas relacionadas con el sistema electoral. Por un lado, si el diseño institucional es de listas abiertas o desbloqueadas, es decir, que el votante puede seleccionar candidatos independientemente del lugar que ocupen en la papeleta y de la organización política que los abandere, entonces se podrían presumir que los votos son mayoritariamente atribuibles a la persona. Bajo ese escenario, se podría justificar que el legislador que se aparta de su organización política pueda mantenerse en su curul, pues hay un vínculo directo de representación con sus votantes. Aunque hay otros problemas que se derivan de este tipo de listas para el tema en cuestión. Ahí hay un argumento a favor de los autoproclamados independientes. Por otro lado, si el sistema electoral establece listas cerradas y bloqueadas, es decir, que el votante selecciona solamente la organización política y no los candidatos, se podría presumir que los votos corresponden mayoritariamente a la organización política. Bajo ese escenario, el legislador que se separa de quien lo patrocinó formalmente no tendría mayor argumento para mantener su curul. Con las deficiencias que tiene el tipo de lista anotado, en este caso lo que correspondería es que ante la deserción del asambleísta, su espacio lo ocupe su alterno. Si bien es cierto, estas dos salidas al dilema de los desertores no agotan la discusión, al menos sientan algunas bases a partir de las que se pueden tomar decisiones públicas. En el caso ecuatoriano, las listas son cerradas y bloqueadas, es decir, se asume que los ciudadanos votamos por el membrete partidista más que por el candidato. Por lo tanto, lo que se esperaría es que, en caso de deserción o el calificativo que se quiera, el legislador que siente que no puede continuar colaborando con la organización política que lo llevó al cargo, vuelva a sus actividades previas y su curul sea asumida por otra persona. Dicho en términos simples, en este caso la curul le pertenece a la organización política, no al legislador. No obstante, en Ecuador eso no sucede. Legislador que se declara independiente mantiene su curul. Hay por tanto una contradicción entre listas cerradas y bloqueadas y permanencia en la legislatura de quien ha decidido separarse de la organización política con la que alcanzó el espacio de representación. Es importante evidenciar este desajuste institucional, pues causa efectos nocivos a la sociedad en general y a la democracia en particular. Uno de ellos es que ante la ausencia de incentivos para mantenerse bajo la disciplina partidista, los legisladores independientes pueden tornarse más dúctiles para alcanzar acuerdos coyunturales con diversas bancadas legislativas, lo que hace menos previsible la agenda de políticas públicas que se podrían aprobar. Otro efecto pernicioso, sobre todo en países como Ecuador, en el que existen muchas organizaciones representadas en la legislatura, es que los gobiernos podrían aprovecharse de este desajuste institucional para obtener el voto de los llamados independientes a cambio de transacciones que no siempre son claras y en muchos de los casos rayan en actos de corrupción.
La pregunta que surge entonces es si hay incompatibilidad entre listas cerradas y bloqueadas y permanencia del legislador declarado independiente en la Asamblea Nacional, ¿por qué nadie propone un cambio en las reglas del juego electoral y político? Si entre los beneficiados de una reforma de este tipo están precisamente las organizaciones políticas, ¿por qué la iniciativa no nace de ellos? Las universidades, silencio. Las organizaciones del tercer sector, como pomposamente se denomina a las estructuras no estatales sin fines de lucro y que en muchos casos son de lucro sin fin, tampoco aportan mayor cosa. Mientras tanto, el país en general sigue sumido en un desajuste institucional que no solo fomenta problemas políticos como los anotados, sino que adicionalmente constituye un espacio fértil para que la corrupción siga en aumento. Santiago Basabe, Primicias. Noticias internacionales. Es una declaración de guerra, destaca Israel sobre la represalia iraní y la ONU pide moderación. Guterres pide máxima moderación y reducción de las tensiones. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha llamado a rebajar el riesgo de enfrentamiento mayor al abrir la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de este domingo, después de que Irán lanzara más de 300 drones y misiles contra Israel. It's time to step back from the brink. It's vital to avoid any action that could lead to major military confrontations on multiple fronts in the Middle East. Civilians are already bearing the brunt and paying the highest price. And we have a shared responsibility to actively engage all parties concerned to prevent further escalation. El ejército israelí ha publicado este vídeo que asegura muestra un cráter en la base aérea de Nevatim provocado por un ataque iraní. El presidente de Israel, Isaac Herzog, se refirió a una declaración de guerra. This is like a real war. I mean, this is a declaration of war, not because we are restrained and because we know the repercussions and because we have deliberations with our partners, we are considering all options, and I'm quite confident that we will take the necessary steps that are necessary to protect and defend our people. We are not war seekers. Los israelíes que viven a unos 10 kilómetros de la frontera norte con el Líbano, en la localidad de Kiryat Shmona, fueron los que más notaron el ataque iraní. De 23.000 habitantes, ha sido anteriormente evacuada por combates entre el ejército israelí y el grupo chií Hezbollah. Cientos de familias desplazadas tratan de regresar al norte de Gaza entre advertencias de Israel. Cientos de familias palestinas refugiadas en el centro de Gaza desafiaron el domingo las advertencias del ejército israelí y comenzaron un peligroso viaje de regreso a la aislada parte norte de la franja, devastada por la guerra. La mayoría avanzaba a pie, otros iban en carros tirados por burros. احنا بدنا نروح بدنا نعيش حياه كريمه 6 شهور احنا إلنا 6 شهور في الذل هذا بدنا نروح على غزه بدناش شيء. Muchos tuvieron que dar marcha atrás porque el ejército israelí les impidió llegar al norte, mientras en el sur Israel continúa preparándose para invadir Rafah, donde se refugian más de 1 millón de desplazados de otras partes de la franja. También el domingo el cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York, ofreció una misa en Cisjordania en medio de crecientes tensiones en Oriente Medio. When I meet with the people here in Bethlehem, when I meet with people in Ramallah, when I meet with people in Jerusalem, they may be Muslims, they may be Christians, they may be Jews. Most of them say, we just want peace. La visita de Dolan se produce después de 6 meses de ofensiva israelí en Gaza, que ha sumido a la franja en una crisis humanitaria cada vez más profunda. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports.
bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavóley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavóley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios.
junto al Centro Comercial Ciudad Alegría. A 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.